Renuncia a juicio por jurado imputado del crimen de pareja de ancianos en Aguabo. La defensa de Yeniel Alexander Rodríguez García, de 18 años, notificó hoy la renuncia de su cliente al derecho constitucional a un juicio por jurado, según lo expuso durante una vista sobre el estado de los procedimientos en la sala de la jueza Marieli Rosario Figueroa, del Tribunal de Humacao. Ese derecho garantiza que toda persona acusada de delito grave, o delito menos grave que conlleve una pena mayor de 6 meses, tenga un juicio que se ventile ante un jurado imparcial y representativo de la comunidad compuesto por 12 personas. Ante esta decisión, el caso se verá por Tribunal de Derecho, que es cuando el juez o la jueza, además de asegurarse que el proceso judicial se lleve a cabo correctamente, es quien evalúa la evidencia presentada y la ley para tomar la determinación de si la persona cometió o no el delito. Rodríguez García enfrenta cargos por muerte en primer grado, robo agravado, incendio agravado, violación a la ley de armas y destrucción de prueba. El juicio en su fondo fue pautado para el 16 de abril, a las 2 de la tarde, informó la oficina de prensa de la Administración de Tribunales. Además, se ventila por separado otro caso por el hurto de 6 vehículos de un concesionario de autos en Aguabo, donde ocasionó daños a la propiedad del comercio y se apropió de otros 2 vehículos de motor en otro negocio en Humacao. Por estos hechos, está acusado de escalamiento, daños agravados y apropiación ilegal. El juicio en su fondo fue señalado para el 19 de abril a las 9 de la mañana. De acuerdo con el testimonio de Brian O'Neill Pérez Rivera en la vista preliminar, quien habría estado junto a Rodríguez García en la escena criminal, de alguna manera ayudó a intentar robar artículos de la casa del matrimonio compuesto por el militar retirado Henry Irizarry, de 75 años, y su esposa Genevieve Rodríguez, de 80 años, quienes fueron asesinados el 22 de noviembre de 2023 en el barrio Úcares de Naguabo. Presuntamente, luego de estar corriendo motora, Rodríguez García le pidió que lo acompañara a la casa de los envejecientes. Una vez en la residencia, luego de no poder arrancar un vehículo que se presume robarían, Pérez Rivera se encontró con los cuerpos primero de una doña en una habitación, y luego de un don, en un cuartito detrás de la casa, refiriéndose a las víctimas. Al culminar, salieron con unos amigos a dar una vuelta. Fiscalía Federal. Esposo de María Tata Charbonnier no fue un espectador inocente con la cabeza dentro de la arena. La Fiscalía Federal solicitó al tribunal que deniegue la petición de absolución que presentara Orlando Montes Rivera, esposo del exrepresentante María Milagros Tata Charbonnier, en el caso de corrupción donde fue encontrado culpable y por el que espera ser sentenciado. En una moción, el Ministerio Público rechazó los argumentos de Montes Rivera en relación a que la prueba no demuestra que tuviera conocimiento de algún esquema de soborno y comisiones ilegales entre Charbonnier y la empleada de su oficina legislativa Frances Acevedo. A pesar de los mejores esfuerzos de Montes por caracterizarse a sí mismo como un espectador inocente con la cabeza en la arena, la evidencia demostró lo contrario, afirma la moción de los fiscales federales. La estrategia de Montes de seleccionar pruebas cuidadosamente y pedirle al tribunal que saque inferencias favorables basadas en la ilusión de lagunas en la evidencia no es convincente. Tampoco está permitido en esta postura de la regla 29, agregó. A finales del mes pasado, la licenciada Anita Hill, abogada de Montes Rivera, planteó en una moción que ninguno de los testigos o de las pruebas presentadas demostró que su cliente sabía que el dinero transferido a través de transacciones por ATH móvil y sus cuentas bancarias hacia Charbonnier provenían de un esquema de sobornos y comisiones ilegales. Las pruebas demostraron que el dinero de las transacciones de ATH estaba destinado a Charbonnier Laureano, quien era la beneficiaria final. No hubo evidencia de que Montes Rivera, ni con sus palabras ni con sus acciones, haya concertado un acuerdo para violar los estatutos citados en el pliego acusatorio, sostuvo la abogada. La contestación del Ministerio Público, con una moción de 21 páginas, señaló que el planteamiento de la defensa le pide al tribunal que saque pruebas de contexto, ignore las pruebas circunstanciales y saque innumerables inferencias a su favor.
pero el peso de la evidencia, tanto directa como circunstancial, particularmente bajo el estándar deferente de revisión aquí, muestra que Montes era un participante consciente y deliberado en una conspiración criminal que involucraba un plan de robo, soborno y comisiones ilícitas, recalcaron los fiscales. Tras recordar que una documentación presentada durante el juicio demostró que hubo transferencias de la cuenta bancaria compartida por Charbonnier y Montes Rivera a la cuenta personal del exrepresentante, la moción del Ministerio Público enfatizó que el acusado nunca cuestionó la procedencia de ese dinero y admitió saber que era para su esposa. En ese sentido, los fiscales recordaron que el Estado de Derecho vigente establece que cualquier inferencia a partir de una evidencia tiene que favorecer al Ministerio Público y no a la defensa. Mientras, señalaron que las comunicaciones, como mensajes de texto, presentados en sala demuestran que no solo Montes estaba al tanto de la actividad en sus cuentas, sino que también participó personalmente de los pagos de comisiones ilegales de la fuente, Acevedo, a los beneficiarios, él y María Charbonnier. Los fiscales también recordaron otras instancias, como cuando Acevedo llamó a escondidas a Montes Rivera para hablar con Charbonnier y preguntarle qué decir en el interrogatorio. Asimismo, resaltó que, durante el juicio, presentaron evidencia de que, después de que Acevedo recibiera la visita de los agentes federales, Montes Rivera visitó a otra exempleada de Charbonnier, Seila Mangual, quien fue una de las testigos del caso. Según declaró, Montes le preguntó por el dinero que Tata le había dado a ella para guardar. Mangual obedeció y le dio el dinero a Montes, apuntó la moción de la Fiscalía. Citando el testimonio de Mangual, los fiscales destacaron que Montes guardó el dinero dentro de un contenedor o envase y salió a meter el dinero en efectivo en la yerba alta, detrás de la casa de Mangual. Pero, antes de hacerlo, apuntó el Ministerio Público, Montes le dijo a Mangual por qué estaba haciendo eso: voy a poner el dinero allí, la yerba alta, porque no sé si los federales me están siguiendo. Esta evidencia no refutada de lo que Montes creía y posteriormente hizo, ocultó el dinero, va directamente a su participación consciente y deliberada en un plan de sobornos ilegal, afirmó la Fiscalía. Un jurado emitió un veredicto de culpabilidad para Charbonnier Laureano y Montes Rivera el pasado 12 de enero, en todos los cargos, por un esquema de corrupción mediante el cual se apropiaron de sobre 100.000. Según el pliego acusatorio, Charbonnier Laureano le infló el salario a Acevedo, para que, a cambio, le pasara pagos bisemanales en efectivo. Acevedo fue sentenciada a 3 años y medio de prisión tras declararse culpable. La vista de sentencia de Charbonnier Laureano y Montes Rivera está pautada para el 10 de abril.